Ok, amados hermanos, estamos viendo la carta a los Corintios. En el capítulo 1, amados hermanos, vimos al apóstol Pablo hablarle a la iglesia, dirigir su carta a la iglesia, llamarlos santos y no solamente santos, sino que somos santificados, le llamaba la iglesia de Corinto. Es decir, Dios los ha apartado, pero además de que Dios ha hecho la labor de apartarlos y separarlos, santificarlos, entonces la iglesia está llamada a ser santo. Es decir, no solo lo que Dios hizo, sino que lo que nosotros caminamos hacia hacer para hacer lo que Dios desea que nosotros seamos. Entonces, también le dice a la iglesia que ha sido bendecida, primero con el testimonio del Señor, es decir, hubo conversiones, porque esa es la bendición del testimonio, que cuando es efectivo el testimonio, cuando el corazón del hombre está listo para recibir el testimonio, hay conversiones en la vida de los oyentes. Cuando el hombre no está dispuesto, cuando no es una tierra que quiere recibir la semilla de la palabra, pues no hay conversiones. Y no importa la predicación, el tipo de predicador, no importa el lugar, cuando el corazón del hombre no está dispuesto, el Espíritu Santo no obra, mis queridos hermanos. Entonces dice que el testimonio ha sido bendecido. Pero inmediatamente del versículo 10 en adelante el apóstol Pablo comienza a llamar la atención de la iglesia por las divisiones que se estaban llevando a cabo, ¿verdad? Era un grupo de personas que estaban acostumbrados a seguir hombres. Pues en Corinto había mucha filosofía, ¿verdad? Habían muchos filósofos y cada filósofo tenía su grupo y tenían seguidores, y entonces comparaban las doctrinas o las enseñanzas o las filosofías de cada personaje, y entonces todos eran yo soy de fulano, ¿verdad? Antes de estar en el Señor. Cuando vinieron al Señor, estaban en la misma situación. Pues Pablo los reprende y les dice, veo que hay divisiones entre vosotros, pues algunos dicen yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, y otros decían yo soy de Cristo. Cefas es el mismo Pedro. Entonces Pablo les dice, no, yo ni siquiera he bautizado a nadie. Y dice, sí, bauticé a fulano, a mengano, ¿verdad? Pero Dios no me ha mandado a bautizar a nadie, sino que me ha mandado a enseñar la palabra. Y entonces comienza Pablo a comparar lo que es la sabiduría de los hombres y lo que es la sabiduría de Dios. Y comienza a hablar que lo necio de Dios es más sabio que lo sabio de los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que lo débil de los hombres. Entonces, Pablo le dice, ustedes no tienen que seguir hombres. Ustedes no tienen por qué buscar la cobertura de un hombre, sino que tienen que buscar al Señor. Y entonces comienza Pablo también a decirles que él llegó con la sabiduría de Dios, no sabiduría de los hombres, porque la sabiduría de los hombres es vana. ¿En qué sentido? No podemos negar que con la ciencia y la sabiduría de los que Dios le ha permitido tener a los hombres, pues hay avances en la medicina, avances en tecnología, de manera muy personal, en lo que hablando tecnológicamente, estamos en un tiempo fabuloso. Yo fui de aquellos estudiantes que estaba en la universidad y de repente me mandaban a hacer algo, entonces tenía que ir a la biblioteca a buscar un libro, y después de dedicarle buen tiempo, darme cuenta que no era el libro que yo quería, no tenía la información que yo quería, y empezar a buscar otro. Ahora eso se ha quedado atrás. Fácilmente usted puede, hasta se ha hecho un verbo de lo que es un nombre, ¿verdad? Google, ahora googleamos, ¿verdad? Para encontrar una búsqueda, hacer una búsqueda en internet, y encontramos específicamente lo que queremos en un montón de ofertas en la web, ¿verdad? Entonces esos tiempos formidables, tiempos increíbles. En la medicina vemos que ahora hay curas para muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Yo no estoy haciendo a un lado la ciencia, no estoy haciendo a un lado verdaderamente la sabiduría de Dios, pero la Biblia y el apóstol Pablo dice que a través de la sabiduría el hombre, o sea, mejor dicho, la sabiduría es vana en cuanto al conocimiento de Dios, que es imposible para el sabio, imposible para el docto,
que a través de su mentalidad, que a través de su sabiduría, que a través de su búsqueda pueda encontrar a Dios. Es imposible. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que agradó a Dios que los hombres conocieran a Dios a través de la locura de la predicación. En otras palabras, no hay manera que el hombre verdaderamente pueda conocer a Dios sin la predicación y sin su palabra, ¿verdad? Entonces, por eso mismo les dice, ustedes no tienen por qué andar siguiendo hombres. Y entonces luego pasa Pablo a decirles, miren, la calidad de personas que ustedes son académicamente. No lo dice exactamente así, sino que dice el versículo 26, todavía estoy en el capítulo 1. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación o vuestro llamado. Dice, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, y oiga esto, a fin de que nadie se jacte en su presencia. En otras palabras, amados hermanos, dice que lo que Pablo está queriendo decir, que al sabio, su sabiduría, en lugar de serle beneficiosa en cuanto al conocimiento de Dios, muchas veces es tropiezo. Que la grandeza de un hombre, la riqueza de un hombre, la nobleza de un hombre, hablando de la alcurnia que pueda tener, Pablo dice, en lugar de serle beneficio, le es tropiezo. ¿Se recuerdan, como para ponerlo de ilustración, el Señor Jesucristo, cuando se acercó el joven rico y el Señor Jesucristo le dijo que tenía que dejar todas sus riquezas y seguirle? Y el muchacho se fue triste porque tenía demasiada riqueza. Entonces, la riqueza, que debería ser algo favorable, le fue tropiezo al muchacho porque amaba más las riquezas que a Dios. Y por eso es que el Señor dijo, cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos, ¿verdad? Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Entonces, amados, ahí vemos que es Dios a través de la predicación, Dios a través de la sabiduría, que Él mismo se da a conocer. De otra manera, al hombre le hubiera sido imposible alcanzar verdaderamente el conocimiento de Dios. Entonces, luego en el versículo 30, estoy en el capítulo 1 todavía, ya creo que es la última vez que lo vamos a tocar, dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo esto a través de Jesucristo. ¿Por qué sabiduría? Porque a través de Cristo conocemos a Dios. Y conociendo a Dios, pues Él nos va enriqueciendo más con el conocimiento de Él. Y luego dice justificación, ¿por qué? Porque Cristo era el justo y con su muerte Él nos hace justos a nosotros delante de Dios. Santificación, ¿por qué? Porque Él nos aparta, Él nos toma de todo el mundo y los que creímos somos apartados por Dios. Y por último dice, y redención, es decir, que Cristo es el rescate para nosotros. Entonces dice Pablo que a través de que Cristo ha sido para nosotros, sabiduría, justificación, santificación y redención. Y termina el capítulo 1 diciendo, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. En otras palabras, amados hermanos, nosotros los que somos de Cristo, aunque hayamos alcanzado muchas cosas, aunque tengamos muchos triunfos económicos, académicos, etcétera, 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 amados, nuestro mayor orgullo es el Señor. Y por eso podemos decir, como dice el apóstol Pablo, lo que soy, lo soy por su gracia, por la gracia de Dios y por su misericordia. Como decía Jeremías, que en qué se debe gloriar un hombre, en conocer a Jehová. Eso es lo que nuestro mejor tesoro, el conocer a Dios. A partir de ahí, amados hermanos, comienza el capítulo 2, que es nuestro estudio. Perdón, la introducción ha sido un poquito larga, pero dice
el apóstol Pablo en Primera de Corintios dice, así que, o sea, así que es la unión de todo lo que se ha hablado en el capítulo 1. Entonces dice, lo vuelvo a poner en su pantalla, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, oiga esto, vamos a llegar hasta ahí porque vamos a ir explicándolo por poquito. Dice, así que cuando yo fui con ustedes, ¿a qué? A vosotros, a anunciaros, ¿el que anunciaba Pablo? El testimonio de Dios. Pablo en ningún momento llegó a hablar de él. En una ocasión habló de él cuando fue provocado a hablar de él mismo, ¿verdad? Pero eso es otro tema. Entonces, cuando él dice que él era, que es hebreo de hebreos, que él era de la tribu de Benjamín, etcétera, ¿verdad? Prácticamente él da su currículum, digamos, ¿verdad? Entonces, pero él siempre hablaba de Cristo. Entonces dice, así que hermanos, hablando de la sabiduría de Dios y de la predicación, que es la única manera de conocer a Dios, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, oiga esto por favor, testimonio de Dios, o sea, venimos a hablar de Dios, no venimos a hablar de otra cosa, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Amados hermanos, Pablo está diciendo, yo lo fui a buscar y yo le fui a enseñar el Evangelio. Pablo tenía sabiduría, claro que sí, era un hombre muy estudioso, muy exitoso en cuanto al conocimiento de la ley. Él era fariseo de fariseos, es decir, que él era maestro de fariseos. Entonces, si hay alguien que sabía la ley, sabía de lo que se conocía de Dios, de religiosidad, era Pablo. Pero Pablo no llegó con ese conocimiento, no llegó con filosofía, no llegó con otros pensamientos, sino que llegó a anunciarle el testimonio así claro de lo que es la palabra de Dios. Ahora es bien difícil encontrar eso, amados, porque el predicador está presto a darle a la gente lo que piden. ¿Verdad? Quiere atraer la atención de la gente y eso está bien, pero el problema es que no lo hace con el Evangelio, sino que lo hace con otros pensamientos, metemos psicología, metemos ciencia, metemos un montón de cosas para disque hacer interesante la predicación. Y no nos damos cuenta, como dijo Pablo en el capítulo 1, que cuando nosotros hacemos eso, hacemos vana la cruz de Cristo, porque queremos llegar al hombre con sabiduría humana. Y a Pablo nos dejó claro que a través de la sabiduría del hombre, el hombre le es imposible conocer a Dios. En otras palabras, que cuando el pastor se prepara mucho en conocimiento extrabíblico, ¿verdad? Y viene y le presenta el conocimiento extrabíblico y habla, imagínense que el sermón puede durar 45 minutos y habla 30 minutos o 25 minutos de conocimiento extrabíblico y de aventuras y de ilustraciones de fuera. Yo escucho a muchos predicadores, inclusive dar ejemplos de gente que no conocieron al Señor, que ahora están en el infierno, pero lo ponen como ejemplo para animar a la gente a que alcance sus triunfos. Entonces, realmente nosotros hacemos vana la cruz de Cristo, porque el predicador, el maestro de la Biblia, el pastor, es alguien que anuncia y enseña la palabra del Señor. Ese es el punto, amados hermanos. Y eso es lo que Pablo dice aquí. Dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y dice Pablo, dice el versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Entonces, dice, yo dejé a un lado todo pensamiento elegante, dejé a un lado todo tipo de ciencia, dejé a un lado todo tipo de conocimiento que no fuese Cristo y a Cristo crucificado, es decir, el Evangelio, amados hermanos, porque el Evangelio es que nosotros podemos estar en paz con Dios, podemos acercarnos a Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Si no, amados hermanos, si no, la persona que rechace eso se mantiene en su pecado y al mantenerse en su pecado se mantiene en condenación y un día será juzgado. Ese es el punto,
que un día todos vamos a ser juzgados, todos, absolutamente todos. Lo único que los que ya creímos en Cristo, ya fuimos juzgados en la cruz de Cristo. Es decir, Cristo fue crucificado por nosotros y allí se efectuó el juicio nuestro. Entonces, cuando nos presentemos al Señor, vamos a tener una especie de juicio que se llama el tribunal de Cristo, que no es un juicio de condenación, sino que es un juicio de premiación, ¿verdad? En relación a la obra que hicimos acá cuando estábamos en el cuerpo, que dice Pablo, sea bueno, sea malo, pero eso lo vamos a ver en el capítulo 3 de esta carta, y por eso no adelanto más de eso. Y fíjense, amados, que es triste, pues es triste ver a los predicadores afanados por darle a su iglesia lo que las mismas... los congregantes quieren oír algo para hacer interesante el sermón, y entonces nos afanamos para darle, tienen ese comezón de oír, pero de oír no del Señor. Porque en este tiempo, pues muchos consideran que el evangelio sencillo, como debe presentarse, es aburrido, ya no es práctico, ya no es aplicable para muchos, y no entienden que es a través del evangelio que nosotros ahora somos salvos, ahora y siempre. Entonces, y fíjense que esto me trae a la mente un episodio que está allá en Éxodo, capítulo 32. No lo busque porque solo lo vamos a mencionar. Y es en el tiempo cuando Moisés había subido al monte Horeb a traer las tablas de la ley, y ya se había tardado bastante tiempo, y entonces el pueblo estaba desesperado. Ya había pasado todo el éxodo de la salida de Egipto, ya estaban en el desierto, ya más o menos había pasado alrededor de un año esperando las tablas de la ley, menos de un año. Entonces Moisés tenía bastantes días de haberse ido, y sobre el monte pues estaban truenos. Dios había mostrado su gloria y no quería que nadie se acercara. Y entonces el pueblo le dijo a Aarón, hermano de Moisés, que digamos que era el segundo a cargo, le dijo que se acercaron a él y le dijeron, pues Moisés, no sabemos qué le ha pasado. Entonces queremos que tú nos hagas un Dios. Entonces Aarón, tratando de complacer a las personas, al pueblo de Israel, les dijo, ok, tráiganse todos los zarcillos, los pendientes de oro que tengan, y yo les voy a hacer un Dios. Y entonces vino Aarón, y por complacer al pueblo, vino y les formó un becerro. Yo sé que usted conoce la historia, ¿verdad? Pero lo increíble, mis queridos hermanos, lo increíble que después de haberlo hecho con sus propias manos, Aarón, quien iba a ser, quien era ya prácticamente el primer sacerdote de Israel, pues él lo hizo. Y entonces dice en el versículo 5, se los leo así rapidito. Y viendo esto Aarón, dice en el 4, dice, y él tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, oiga esto, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, la figura que acababan de formar. Y el versículo 5 dice, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó, o sea, habló delante del pueblo y dijo, pregonó a Aarón y dijo, mañana será, y esto es lo ridículo, fiesta para Jehová, cuando esto era idolatría, ¿verdad? Entonces dice, será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. O sea, el pastor, el predicador, el líder no debe pensar qué es lo que la congregación quiere oír, no cuando la iglesia, cuando la congregación, cuando el pueblo es que decide qué palabra quiere oír. Eso no debe ser así. Siempre Dios manda a través del líder la palabra que el pueblo debe escuchar, lo que Dios quiera. Nunca la profecía, dice la Escritura, vino por voluntad privada,
¿verdad? O sea, perdón, por voluntad humana. Entonces, no era porque yo quiero oír esto, pues de eso te voy a predicar. No, Dios, o el predicador debe tener comunión con Dios y Dios le va anunciando, Dios le va revelando, Dios le va diciendo, lo va guiando por temas específicos para enseñar a la congregación. Y por eso es importante que el predicador, el pastor, pueda tener una buena relación con Dios y conozca a sus ovejas y enseñarle a las ovejas qué es lo que tienen que aprender. Entonces, amados hermanos, dice Pablo en el versículo 2, estamos en 1 Corintios 2:2, dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, Pablo había renunciado y dice, me propuse, o sea, a pesar de que tenía el conocimiento, perdón, a que tenía el conocimiento, yo no voy a ocupar el conocimiento humano, sino que les voy a enseñar lo que Dios me enseñó para ustedes. Y dice el versículo 3, oiga esto, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ahora, quiero explicar algo. No es que Pablo estaba predicando con debilidad. No, usted puede ver en la Biblia que Pablo tenía mucho poder al predicar y bajo ninguna circunstancia Pablo estaba con miedo. Pablo no tenía miedo de la consecuencia de lo que las personas cómo las personas iban a reaccionar. No, cuando dice temor y temblor y debilidad, es decir, que Pablo se sujetó, dejó a un lado su fuerza, dejó a un lado su conocimiento y dedicó todo su entendimiento a hablar de la sencillez del Evangelio. Y por eso Pablo dice que no, él no habló con grandes palabras, ¿verdad? Sino que él habló con palabras, las palabras que Dios le había dado. Y dice el versículo 4, dice así, y ni mi palabra, oiga esto, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Esto es bien importante, amados hermanos. Y ante esto quiero hacer alguna explicación, ¿verdad? Porque dice que ni su palabra, ni su predicación, es decir, todo lo que hizo para enseñar del Señor, no fue con técnicas persuasivas, ¿verdad? Ahora se enseñan ciertas técnicas psicológicas para que las personas hagan lo que uno quiere que hagan. Amados hermanos, sí hay mucho avance en todas esas cosas, pero no se trata de convencer, de persuadir, se trata de que la gente conozca a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Al respecto, amados hermanos, en el Evangelio según San Juan, quiero enseñarles un texto muy interesante, amados, de Juan capítulo 10. Mire lo que dice Juan, el Evangelio según San Juan capítulo 10 y de el versículo 37 y lo pongo en su pantalla. Mire lo que dice, y esto lo dijo por supuesto el Señor Jesucristo, hablando, porque Pablo dice, ¿verdad?, que su predicación no fue con persuasión, sino que dice fue con palabras del Señor y lo único que fue con la sabiduría de Dios y con el poder de Dios. En otras palabras, Pablo fue acompañado de milagros, Pablo fue acompañado de explosiones del Espíritu Santo, es decir, porque Pablo necesitaba, porque yo había dicho Dios que así iba a ser con los apóstoles, que hubiesen manifestaciones del poder de Dios para que ellos pudiesen ser autenticados, por decirlo así, por los milagros. Ahora, amados hermanos, estamos en un tiempo diferente, pero vamos a ir por partes. Vamos a traer la porción de Juan, que son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, ¿verdad? El Señor Jesucristo hablaba el mensaje del Padre, ¿verdad? Pero dice, pero si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Note aquí que el Señor nos está mostrando, ¿verdad? Y está el mismo Señor Jesucristo, buscaba ser certificado, buscaba ser comprobado, buscaba que las obras de Dios, los milagros que Dios hacía, fueran para Él como una prueba
de lo que estaba hablando. Ahora, la cuestión aquí no eran los milagros, la cuestión aquí era la palabra. Y los milagros eran para que las personas escucharan la palabra de Cristo, para que conocieran a Cristo y conocieran a Cristo como Señor y Salvador, y a través de Cristo ellos pudiesen tener una relación con Dios. Entonces, pero el pueblo, amados hermanos, no atendió sin importar los milagros, porque realmente, amados, los milagros del Señor Jesucristo nunca fueron cuestionados en cuanto si eran de verdad o no. Eso es algo bien interesante, pues, porque nadie dijo, esos milagros son mentira. Nadie dijo eso, porque la gente sanaba, pues. Entonces, pero, amados, ¿cómo se llama? Ellos mismos no pudieron, no reconocieron al Señor Jesucristo como Salvador. Sí reconocieron los milagros, pero el Señor Jesucristo quería que reconocieran los milagros y que a través de los milagros creyeran su palabra. Pero mucha gente creyó en los milagros, pero no creyó en Él. Y entonces vemos que el milagro no necesariamente nos va a llevar a Dios. Porque mucha gente puede decir, wow, aquí está el poder de Dios, pero no escucha la palabra. Y es más importante la palabra que el milagro. Ahí sale la gente corriendo a las campañas de milagros, etcétera. Tuvimos una familia en la iglesia que Dios nos le había concedido tener niños, de tener bebés. Y entonces, pues nosotros estábamos orando y como no se dio, pues me dijo, no, me voy a otro lugar donde haya el poder para que exista, para que podamos recibir ese niño. Y se fueron. Y a la fecha no lo han recibido, lo van a recibir, si Dios quiere, en el momento que Dios quiera, ¿verdad? Y no hay un hombre sobre la tierra, oiga bien, que pueda hacerles un milagro si Dios no decide que sea hecho en el cielo. Fíjense que en el capítulo 2 de Juan, después que el Señor Jesucristo había hecho muchos milagros, mire lo que dice, por favor, en el 2:23, dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Oiga esto, porque yo creo que todos los pastores quisiéramos que creyeran, ¿verdad? Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero, mire esto, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. En otras palabras, amados, sí, ok, me estás diciendo que crees en mí, lo que estás creyendo es en milagro, pero no estás reconociendo quién soy yo. Entonces no hay salvación al respecto y por eso es que el Señor Jesucristo no se fiaba de estas personas. Entonces, en este tiempo Dios sigue haciendo milagros, óigame bien, Dios sigue haciendo milagros, pero los hace Dios. Dios ya no ha dado ese don a los hombres para que, como por ejemplo en el tiempo de los apóstoles, aparte del Señor Jesucristo, ¿va? El tiempo de los apóstoles, ellos venían y predicaban y hacían milagros y la gente veía y veía los milagros y escuchaba la palabra y se convertían por la palabra de Dios. Ahora nosotros tenemos completa la palabra de Dios y entonces no necesitamos milagros. No me malentienda, Dios sigue haciendo milagros, pero no a través del don de una persona, sino que a través de la fe. ¿Verdad? A través de la fe, y ahora tenemos la bendición que todos los cristianos, todas las personas nacidas de nuevo, somos ministros de Cristo y podemos ir a Cristo y podemos pedir a Cristo y Dios puede hacernos el milagro cuando Él quiera, ¿verdad? De la manera como Él quiera, en el tiempo que Él quiera. Entonces, ¿podemos correr a Dios por un milagro? Por supuesto que sí. En este tiempo, amados hermanos, podemos nosotros seguir confiando en ese Dios todopoderoso. Entonces, es necesario que como creyentes de este tiempo, nosotros sí sepamos que Dios sigue haciendo milagros, pero nosotros creemos, amados hermanos, en Dios a través de la palabra. ¿Puede haber un milagro? Claro que sí, pero haya o no haya milagros, la palabra de Dios ya está completamente revelada. Y tenemos el Espíritu Santo quien va convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio, amados. Entonces es tiempo que nosotros podamos
seguir la voz de Dios y no necesariamente los milagros, porque aunque a usted le parezca increíble, también Satanás puede hacer milagros, amados hermanos, y sería bueno pues que nosotros aprendiéramos a conocer a Dios a través de su palabra y depender de ese Dios todopoderoso que siempre sigue haciendo milagros en su voluntad. Ok, entonces sigamos un poquito adelante porque también quiero mostrarles un texto más y este está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, versículo 44. Mire, oiga esto por favor. Dice así, estas son mismas palabras del Señor Jesucristo. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Versículo 45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Moisés, en quien tenéis vuestra confianza. Es decir, prácticamente estaba diciendo, la ley es lo que los acusa. Y el versículo que quiero que veamos es este 46. Dice, porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. En otras palabras, amados hermanos, la conversión no es por los milagros. Los milagros eran una bomba para llamar la atención, pero la conversión es a través de la palabra. Así dice la Escritura. En Romanos dice que la fe viene por el oír, pero el oír por la palabra de Dios. Son dos cosas, ¿verdad? La fe viene por haber oído, pero oímos porque escuchamos la palabra, porque creímos la palabra. Entonces, amados, si bien es cierto, Dios sigue haciendo milagros, sí, cuando Él quiere, como Él quiere, donde Él quiere. Y ese don de milagros ya no es posesión de una persona específica. Fue, por supuesto, en el tiempo del Señor Jesucristo, en el tiempo de los apóstoles, pero fue un don que fue desapareciendo. Recuerde que era para que la gente creyera en el poder del Señor, perdón, el poder de Dios en el Señor, en el poder de Dios en los discípulos, para que ellos pudiesen creer la palabra, el mensaje que ellos traían. Ahora, amados hermanos, es un punto aparte porque la palabra está completa. Y nuestro fundamento es la palabra, ya no son los milagros. Amados, ya no, oiga, y ponga atención a esto, no se deje ir por los milagros, porque no es necesariamente son hechos por Dios. Usted tiene que ir a la palabra. Nosotros somos convertidos por la palabra, por el poder de la palabra en nuestra vida y no por otra cosa, amados hermanos. Ahora nosotros tenemos ya la palabra completa y nuestro fundamento es el Señor, es la Biblia, que fue dada por Dios a través de tremendos hombres tremendos hombres que le sirvieron a él. Entonces, amados hermanos, ahí estamos ya no buscando milagros, sino que buscando al Señor, sí buscando su misericordia, pero sabemos que Él es una bendición tenerlo y confiar que lo que Él hace es bueno y confiar que Él va a actuar y que nosotros tenemos fe porque Él responde a nuestra fe. ¿Verdad? Santiago dice que no podemos ser como veletas de un lado para otro, sino que tenemos que ser firmes y creyendo, buscando a Dios, sabiendo que le hay, oiga esto, y que Él, no sus ministros, Él es galardonador de los que le buscan. ¿Verdad? Entonces quiere decir galardonador, quiere decir que los bendice, que les da su misericordia y sus bienes, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, ahora, en este tiempo, el hombre se sigue convirtiendo por la predicación del Evangelio. Y por eso es que el apóstol Pablo dice, yo llegué con sencillez, ¿verdad? Yo llegué con la palabra. Yo no llegué con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que yo llegué con la palabra de Dios. Eso es lo que Pablo dice. Y mire, lo vuelvo a poner porque faltan 2 versículos más y terminamos. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ya explicamos esto, ¿verdad? La demostración del Espíritu y de poder, porque con eso certificaba la palabra que Pablo hablaba. Y la palabra, como Pablo como emisario de Dios. Ahora
Nosotros no necesitamos eso. No necesitamos eso. No digo que, y vuelvo e insisto, Dios sigue haciendo milagros, pero ya no corremos tras los milagros. Corremos tras Dios. Escuchamos su palabra. Y si yo tengo un problema, yo tengo necesidad, la Biblia dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo una vez le dijo a Timoteo, porque Timoteo tenía una especie de gastritis o algo más delicado en el estómago, y entonces Pablo no le dice, ve al que tiene don de sanidad, y mira, voy a llegar para sanarte. No, le dije, toma vino, ¿verdad? Porque para que le ayudara con su problema estomacal. Entonces vemos allí que ese poder de milagro fue disminuyendo en la medida que la palabra iba siendo predicada e iba siendo escrita. Y tenemos la palabra, en este tiempo, tenemos la palabra completa. La revelación está completa. Por favor, no se vaya usted a dejar engañar por aquellos que dicen que tienen nuevas revelaciones, por favor. Entonces, sigamos el versículo 5 dice, oiga esto, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Y cómo se manifiesta mayormente el poder de Dios? En nuestra salvación. Mire, amados hermanos, el poder de Dios creó todas las cosas. El poder de Dios sacó a Israel de Egipto. El poder de Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ese mismo poder hace que una persona impía se vuelva santa en el Señor. A pesar de ser pecadores, nos salva, nos redime con la sangre derramada por Cristo. Nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida y nos hace sus hijos. Esa es la mayor demostración del poder de Dios. De allí, amados hermanos, hay muchísimas bendiciones del poder de Dios en nuestra vida que las vamos recibiendo como añadidura y no como objetivo en sí mismo. Entonces, luego dice, luego vuelvo a poner el versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Versículo 6. Sin embargo, oiga esto, y esto lo vamos a dejar como como principio, como introducción al próximo estudio. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Dos cosas. Hablamos sabiduría. ¿Para quiénes? ¿Para todos los hombres? No todos los hombres. Dice, hablamos sabiduría para los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Y leo el siguiente. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces, Pablo está diciendo, ¿verdad? Venimos, hablamos sabiduría. ¿Cuál sabiduría? La sabiduría que nos lleva, al conocimiento de Dios. Nos lleva a la salvación a través de Jesucristo. Pero esta sabiduría no es para todos. Para muchos es locura. Para muchos es tropezadero. Pero para los que hemos creído es poder de Dios. Entonces, esta sabiduría, esta madurez es sinónimo, amados hermanos, de salvación, ¿verdad? Que hemos pasado de muerte a vida. A eso se refiere. Esta sabiduría es para aquellos que han conocido al Señor. Luego vamos a seguir con el resto porque dice que sabiduría que no es de este siglo, ¿verdad? No es de los hombres ni sabiduría de hombres. Y dice también, amados hermanos, que es una sabiduría en misterio. Pero eso lo vamos a ver el próximo miércoles. Pero dice que la sabiduría de este siglo perece. Va a aparecer y está pereciendo, aunque no parezca, ¿verdad? Pero va pereciendo con el hombre. En cambio, la sabiduría de Dios permanece con Dios, que es eterno. Así que, amados hermanos, esto es precioso porque nos recuerda a hablar de la sencillez del Evangelio. Alguien dirá, pastor, pero es que yo no puedo predicar, pastor, yo no puedo evangelizar porque yo no conozco, no me sé de memoria la Biblia, no he ido a un instituto bíblico. No, es la sencillez del Evangelio. Pablo dice, yo no he venido a ustedes con
con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que vengo con la sencillez del Evangelio y hablo de Cristo y de Cristo crucificado. Ese es el Evangelio que el mundo necesita escuchar. Yo quiero ahora en esta hermosa noche, pues que reflexione al respecto. ¿Cuál es la búsqueda? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Qué comezón usted tiene de escuchar? ¿Quiere escuchar la palabra que está escrita? ¿Quiere las meditaciones en la palabra escrita? ¿O quiere otra cosa? ¿Verdad? Porque dice la Escritura que llega el tiempo, y yo creo que ya llegó, el tiempo en el que el hombre tendrá comezón de oír, pero no la palabra de Dios. Estemos buscando el conocimiento de la palabra. Conozcamos a Dios. Si usted todavía no es salvo, lo va a hacer a través de la Escritura. No ande buscando, no, este predicador aquí, este predicador, esta iglesia. No, no es ni la iglesia, no es ni el predicador, no es ni la música, no es el local. Es la palabra de Dios, la locura de la predicación. ¿Por qué? Porque así quiso Dios, amados hermanos. Usted se recuerda de la parábola del sembrador. En ningún momento habla de la persona que está tirando la palabra. De eso no le toman ni nada, sino que el sembrador salió a sembrar y tiró la semilla. Pero sí habla del campo, habla de la tierra. Y busca y habla como de 6 tipos de tierra. Y es aquella tierra la que recibió verdaderamente la semilla y estaba dispuesta a tomarla y a hacerla reproducir en su corazón. Si usted cree la palabra de verdad, si usted escucha la palabra predicada, amados hermanos, y la cree, esa palabra va a germinar en usted y va a dar salvación a su vida. No permita que la palabra de Dios se desvíe y que se distraiga usted por otras cosas, ¿verdad? Yo a veces he escuchado, hemos hablado en la predicación, pero de repente saco algo, ¿verdad?, para ocuparlo quizás de ilustración, y la gente se acuerda de la ilustración, pero no se acuerda de la enseñanza, y entonces yo digo, no tuve que haber sacado eso, porque lo que yo quería era la enseñanza y no la ilustración. Por eso es que la mayor parte de veces yo prefiero sacar ilustraciones de otros pasajes o historias bíblicas para poder enseñar un principio bíblico y no otra cosa, amados, porque la gente se deja ir por el glamour, se deja ir por las aventuras de los hombres o el éxito mundano, el éxito de los hombres, y no por la palabra de Dios. Así es que tengamos un corazón sencillo, receptor de la palabra del Señor, para que no solamente en nosotros haya salvación, sino que haya madurez, haya crecimiento y nosotros cada vez vayamos conociendo más de Dios, y al conocer más de Dios nosotros nos vamos a ir pareciendo más a ese Dios que nos ha llamado. Bien, mis queridos hermanos, no puedo terminar este estudio sin invitarle a usted que, si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, tenga la oportunidad, dése la oportunidad de recibirlo en esta noche con una muy sencilla oración que dice así. repítala, y yo sé que Dios le salvará. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, bienvenido a la familia del Señor. Gloria a